Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Según el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, toda sociedad en la que la garantía de los derechos no esté asegurada ni la separación de poderes determinada no tiene Constitución. En primer lugar, antes de comenzar mi intervención, me gustaría saludar a los compañeros de los sindicatos que asisten hoy al Pleno. Y como miembro del Grupo Parlamentario de Podemos Andalucía y funcionaria de carrera de la Administración de Justicia, no deja de sorprenderme que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía proponga como objeto de convalidación el presente decreto ley. Quizás den por hecho que las razones expuestas en la exposición de motivos del mismo nos iban a convencer. Gracias. La Consejería justifica que la no transposición de la norma de la directriz europea puede suponer una posible sanción para la Junta de Andalucía y que esto motiva la urgente y extraordinaria necesidad de este decreto ley. Tras paralizar los concursos durante 4 años, al Gobierno ahora le entra la prisa. Desde Podemos Andalucía consideramos que esta consejería ha tenido tiempo más que suficiente para llevar a cabo la iniciativa legislativa para modificar la Ley 6/1985 de 28 de noviembre de ordenación de la función pública de la Junta de Andalucía. Señora consejera, han tenido 4 años desde que se dictó la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la interpretación de la directiva en cuestión, por la que se obliga a que el tiempo de servicios prestados por los funcionarios en calidad de interinos sean tenidos en cuenta en los concursos de traslado y en la promoción interna al grupo superior. Esta sentencia paralizó el concurso abierto en ese momento para adaptar la baremación de la experiencia y desde entonces se le ha estado dando vueltas a este asunto. ¿Por qué hasta ahora no se ha promovido la iniciativa legislativa necesaria? ¿Qué les ha impedido hacerlo? Partimos de la base que el derecho comunitario hay que cumplirlo por el principio de primacía sobre el derecho nacional en materia de su competencia. Por eso no dudamos en la obligación de transponer el acuerdo marco de la citada directiva europea. Pero ¿por qué cuando deciden abordar un asunto de tanto calado para la carrera profesional de los funcionarios lo hacen bajo la forma de un decreto ley? En primer lugar, Podemos Andalucía no está de acuerdo con este decreto ley por defecto formal, dado que no reúne el requisito de urgencia ni tampoco el requisito de extraordinaria necesidad. La fórmula del decreto, que en teoría se presenta por motivos de urgencia, es evidentemente falsa cuando la Junta lleva 4 años con los concursos parados. No es urgente, como les digo, porque han tenido 4 años para cumplir la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y no es de extraordinaria necesidad porque, en palabras del Tribunal Constitucional, no es algo que sea inusual o imprevisible esta transposición. Señorías, ¿por qué no han acometido la tan necesaria y demandada reforma de la función pública y en su lugar se nos impone este parche en forma de decreto para resolver una cuestión puntual? Este decreto ley nos parece simple y llanamente un subterfugio para hurtar la tramitación ordinaria de una ley y con ello la negación a la negociación colectiva con los sindicatos más representativos, a los informes preceptivos y al necesario debate parlamentario. ¿Tanto miedo nos tienen que han de vaciar de actividad esta Cámara? Probablemente, ya lo ha dicho en su intervención, nos dirá que claro, que ha oído a los empleados públicos y que este decreto ley es la respuesta a una petición a gritos para que se desbloqueen los concursos. Pero me van a perdonar, no se puede dejar de legislar para gobernar a golpe de chantaje bajo la amenaza de no convocar concursos de traslado. Un chantaje que consiste en desbloquear los concursos de los que depende el futuro profesional y la conciliación familiar de los funcionarios a cambio de incluir medidas de protección a las redes clientelares que nada tienen que ver con la sentencia europea. En segundo lugar, Podemos Andalucía no está de acuerdo con este decreto ley porque su disposición transitoria única incumple el artículo 9.3 de la Constitución, que prohíbe la retroactividad de las normas limitativas de derecho. Actualmente hay 4 procedimientos de promoción interna en distintos cuerpos de la Junta de Andalucía que no han finalizado. El carácter retroactivo de la norma perjudica tanto a quienes han aprobado y pueden encontrarse con una convocatoria invalidada, como a quienes no se presentaron porque solo se les exigían 2 años de experiencia, pero sí eran funcionarios de carrera. Esto significa un nuevo enmarañamiento deliberado de la función pública que provocará otro aluvión de recursos en los tribunales y tardará años en resolverse. En tercer lugar, Podemos Andalucía no está de acuerdo con este decreto ley por extralimitación material de su contenido, incurriéndose en una auténtica aberración jurídica. Como sabrán, los decretos leyes han de ser dictados para regular materias reservadas a la ley o previamente reguladas por una ley, pero no para cambiar directamente reglamentos que habrán de ser modificados o derogados por reglamentos posteriores, de forma que la potestad legislativa y la potestad reglamentaria se mezclarían, rompiendo la división de poderes que rigen los Estados de Derecho. En este caso, el reglamento resultante sería formalmente híbrido,
donde parte del texto gozaría de carácter de ley, mientras que convive con otra parte de carácter reglamentario, algo que no contempla nuestro ordenamiento y que, sepamos, nunca se ha dado en la historia de la regulación jurídica en España. Tal despropósito solo puede obedecer al implícito propósito de impedir que las personas interesadas puedan impugnarlo en vía contenciosa administrativa, dado que solo cabría impugnarlo a través del Tribunal Constitucional. Pero vayamos al fondo de la cuestión. Nos resulta cuanto menos curioso el título que se le ha dado a este decreto ley. Bajo el eufemismo de por el que se adoptan otras medidas urgentes, se aprovecha para colar, con carácter de ley, unas medidas de amplio calado para la carrera profesional, que enumero a continuación. Se reduce de 10 a 5 el máximo de los años valorables. Además, solo es puntuable el puesto desde el que se concursa. La directiva europea no hace referencia alguna a esto y nadie nos ha sabido explicar a qué obedece esta merma en la consideración de la carrera profesional. En el mejor de los casos, a un funcionario con 7 años de experiencia se le baremaría igual que a uno con 12. No sabemos a qué atiende dicha modificación. Si pueden, nos lo explican, por favor. Además, la experiencia profesional vale lo mismo tanto si el puesto desde el que se concursa ha sido ganado en un proceso de concurso con garantía de igualdad y mérito como si han sido adjudicados provisionalmente por designación directa, sin atender al principio de igualdad de oportunidades. En este caso sí está claro el motivo, señoría: otorgar un nuevo premio a la red clientelar del PSOE en la Junta de Andalucía. Nuevamente, el favorecimiento a estas redes clientelares condiciona la normativa de la función pública y obstaculiza la independencia de los empleados públicos. La lealtad de los empleados públicos no se debe a un partido, sino a la gente, que es la que verdaderamente les paga. Nos resulta sorprendente que estas dos modificaciones no tengan nada que ver ni con la directiva de la Unión Europea ni con la valoración de la antigüedad del personal interino. Por el contrario, la consideración de la antigüedad en la Administración a efectos de concurso de provisión de puestos de trabajo, que sí afecta a los interinos y al personal laboral y que sí era la cuestión a trasponer del derecho comunitario, se regula en el artículo 54.2 del citado reglamento, que para nada se modifica, manteniéndose su redacción actual. En este sentido, desde Podemos Andalucía queremos mostrar nuestro rechazo más absoluto a una política de personal en la que un PSOE, empeñado en que la Administración andaluza sea una prolongación de su partido, empuje a los empleados públicos a estar en permanente disputa ante los tribunales, incluso ante los europeos, dando una imagen de nuestra comunidad que los andaluces y las andaluzas no nos merecemos. Por ello, exigimos desde esta tribuna al Gobierno de la Junta de Andalucía la retirada de este decreto ley, para que en su lugar se tramite como corresponde, como un proyecto de ley en el que se cuente con la opinión de todos los colectivos, tanto de funcionarios de carrera como interinos, así como el personal laboral, a fin de tener en cuenta los intereses de todas las personas afectadas. No obstante lo anterior, desde Podemos Andalucía queremos tender la mano al Gobierno de la Junta y estaríamos dispuestos a apoyar la tramitación de un proyecto de ley por el procedimiento de urgencia para modificar los artículos 26 y 37 de la Ley de Función Pública Andaluza, de acuerdo con lo dispuesto en el Acuerdo Marco de la Directiva Europea. Colaboraremos en un proyecto de ley que sí cuente con la opinión de todos los colectivos. Somos conscientes de la premura de desatascar los concursos y, por ello, pensando en los funcionarios andaluces, estaríamos dispuestos a apoyar la tramitación de un proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. Un proyecto que contaría con el apoyo de Podemos Andalucía siempre y cuando la ley cumpla los siguientes requisitos. En primer lugar, que dicha ley no tenga efectos retroactivos perjudiciales para nadie. En segundo lugar, que se convoque un concurso de traslado una vez que la ley sea publicada. En tercer lugar, que se abra la carrera profesional de los funcionarios con la eliminación de todos los puestos de libre designación inferiores a niveles 28, como ya sucede en la Administración General del Estado, salvo contadísimas excepciones en los puestos de las secretarías de altos cargos y otros similares. Y en cuarto y último lugar, que se inicie de forma inmediata la redacción de una nueva ley de función pública andaluza en la que la carrera profesional de los empleados públicos sea una prioridad esencial. Por todo ello, llamamos a los trabajadores y trabajadoras de la Administración pública a no ceder al chantaje. Los funcionarios no tienen por qué tragar con un mal decreto a cambio de desatascar su carrera profesional. Afrontamos este reto motivados por la necesidad de tener de una vez por todas la Administración que los andaluces y andaluzas nos merecemos. Una Administración pública, profesional e independiente de los partidos políticos y al servicio de todos los ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Gracias. Es el turno ahora para el Grupo Popular de Andalucía. Para ello tiene la palabra su señoría don Pablo Benzal.
Su señoría tiene la palabra.